Está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. A partir de hoy, la famosa avenida Leyún, entre la avenida 14 y la 11, se va a llamar Osvaldo Payá Sardiñas. En el evento estuvieron presentes personalidades de la política local, estatal y federal. Osvaldo Payá fue asesinado en Cuba junto al joven Harold Cepero, en un hecho que el régimen sigue sin esclarecer y sin abrir siquiera una investigación más o menos creíble. Rosa María, la hija de Osvaldo Payá, se ha convertido en un molesto látigo para el régimen castrista, denunciando ante los más importantes organismos internacionales el asesinato de su padre y la naturaleza ilegítima del régimen castrista. Ahí estuvieron presentes, bueno, como les decía, todas las personalidades políticas a todos los niveles. Ahí vemos a la congresista María Elvira Salazar hablando. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, bienvenidos a fondo. Muy bien, hemos convocado nuevamente a Sergio Comas, experto en temas cubanos y en la estructura del poder cada vez más confusa en Cuba. Muchas gracias por estar con nosotros. Cabo. A ver, yo confieso que me cuesta trabajo a veces entender no solo cómo se mueven, sino qué buscan. Si puedo presentar inicialmente lo que dijo el ministro de Economía de la dictadura, anunciando una serie de medidas que yo creo que son financieras y mercantiles fundamentalmente, y que tratan de explicar o de resolver lo inexplicable y lo que no se puede resolver. Veamos. La recuperación gradual que tiene la economía, que consideramos no reversible, se ha decidido implementar un mercado cambiario para la compra-venta de divisas a la población, con un tipo de cambio económicamente fundamentado y donde podamos trabajar con todas las divisas, incluyendo los dólares en efectivo. A ver, Sergio, ¿me puedes traducir esto al español? Sí. A ver. Mira, más bien parece como una propaganda política de que van a hacer cambios que necesitan. Lo primero que hay que saber es que la economía cubana está en una encrucijada como nunca antes estuvo. Recuerda que ha habido una zafra de unos 470.000 millones de toneladas, inferior por supuesto al millón, algo que no se repetía en Cuba de la época de los trapiches, de los ingenios de Cuba cuando la guerra de independencia. O sea, Cuba nunca había estado tan bajo en la zafra. Al punto que Cuba, que fue quien instaló los centrales azucareros en Venezuela, ha pedido ayuda de técnicos venezolanos y rusos para reparar los pocos centrales que quedan, que son unos 34, pero de los cuales mueren efectivamente unos 14. Es decir, eso te explica a dónde hemos llegado en la economía. Esa zafra que estuvo tan mala tiene esperando al campesinado, a los colonos de caña, porque le paguen 2.100 millones de dólares. Fíjate qué cantidad. Ese gobierno no tiene dinero para pagarle a los agricultores. Y en esta Asamblea Nacional se han dado cuenta, y yo digo que es una consecuencia del nudo de Gaesa que apretaba el gobierno, del gobierno financiero paralelo a los militares. Por primera vez el gobierno civil por lo menos puede decir que tiene una proyección de tratar de sacar la economía del hueco. Es una propaganda política porque la economía cubana no ha sufrido no ha mejorado, como él dice, irreversiblemente, y por tanto están apostando a la noria de los cubanos del exilio a que puedan mandar otra vez mercancía, porque fíjate que es una combinación, se va a aflojar las reglas de importación de mercancías con carácter no comercial, y eso tú sabes que se traduce en mulas, en paquetería, en mercancías que constituyen bienes. Esos bienes van a ser tanto que van a activar un mercado interno de mercancías como siempre lo hubo, en una escala muy baja, sobre todo en la capital y en las capitales de provincia. Al permitir que la gente vuelva a tocar el dólar, que tú recuerdas que antes ya no se podía tocar el dólar, porque Gaesa había inventado la tarjeta, el dinero electrónico de MLC, que es una tarjeta AIMS, que es una tarjeta con un chip, donde tú pones el dinero y no permitir ni que depositaras cash. O sea, era como secuestrar el dinero, y esto les trajo muy malas consecuencias. Al punto que
ninguna de aquellas medidas, el desastre del ordenamiento del cual ya nadie quiere hablar, precipitaron al país a una inflación tan grande que en esa propia reunión donde tú ves al ministro Gil, nunca mejor puesto el apellido, él llegó a reconocer que el mercado estaba mandando el mercado cambiario subterráneo de Cuba estaba haciendo un cambio fijado a $1 por 118 pesos cubanos. Lo que ellos pretenden es montarse en esa tendencia alcista del mercado y cambiar y establecer el cambio de venta de dólares, no del 1 por 24, sino del 1 por un 80, un 78, este es un aproximado que yo digo, nunca 118, pero en ese rango, lo que permitiría recoger muchos circulantes. Hay muchos circulantes en la calle que no sirve para nada porque la red nacional de los productos básicos, los más importantes, están en moneda libremente convertible. Sí. Y eso te explica que esto es una necesidad, al menos anunciarlo, porque medidas prácticas, técnicas, no ha habido. Él dice algo que me parece más ideológico, aunque insiste en el tema de que son medidas fundamentadas económicamente, pero me parece muy raro que él crea que hay gente que no va a cambiar en el mercado negro aunque le sea favorable porque son revolucionarios y porque es como si la moneda tuviera un espíritu político, ¿no? Vamos a ver que lo explique él, ¿no? Que la gente no cambie en el mercado negro, es lo que quiere. Cuando usted compra una divisa, usted da a cambio pesos. Y a esos pesos cubanos que da a cambio, le tiene que garantizar una capacidad de compra. Si no le garantiza una capacidad de compra, no hay incentivo para canjear las divisas. Si los productos se transan en el mercado ilegal, nosotros no tendremos incentivo para que las personas vengan más allá de la conciencia, que vale mucho. Porque hay muchas personas hoy que estarían dispuestas y que lo van a estar y están dispuestas a vender sus divisas al Estado y no al mercado ilegal. Muchas personas hoy, porque en el fondo todos somos, la inmensa mayoría somos revolucionarios. Sabemos que es lo que más le hace falta al país. No queremos caer en la ilegalidad. Y tenemos que tener opciones para eso. No podíamos antes, pero ya estamos en condiciones de dar ese paso, esa transformación. Es que no están en condiciones, y es una reverenda mentira. No están en condiciones, están necesitados de obtener divisas. ¿Y cómo lo van a hacer ellos? Ellos van a tratar de sustituir el mercado cambiario. Van a tratar, pero esto es un pronunciamiento político, completamente. Pero a ver, aquí hay varias cosas, por muy ministro de Economía que él sea, que no resiste el mínimo análisis económico. Creer que la gente, porque tiene un espíritu revolucionario, ¿no? Dice, porque en el fondo son revolucionarios. En la puerta de la casa no. En el fondo son revolucionarios, la mayoría, ¿no? Más o menos, dice, van a preferir vender al Estado y no a lo que él llama el mercado ilegal, que es la bolsa negra. ¿Tú crees que alguien va a perjudicarse económicamente en nombre de un espíritu revolucionario? Hay muchos cabos sueltos, porque esto que uno está viendo que es propaganda política, es lo que siempre hacen. No se sostiene. Sí, pero están dispuestos a hacer el ridículo en nombre de ese programa. No, pero que en esa asamblea la gente aplaudió estruendosamente que permitan que se pueda manejar la divisa cash nuevamente. Eso, por supuesto, no lo vas a ver en el noticiero de Cuba. Y es porque los delegados son personas como tú, como yo, y que tienen familiares y que conocen los problemas que hay en Cuba. Es una mentira que alguien prefiera venderle al Estado las divisas, porque irse de Cuba hoy cuesta aproximadamente unos $15,000. Y por eso es que la gente gasta todo el dinero cubano que tenga en comprar esa divisa al precio que esté. Porque lo que se está produciendo es una sangría. Aquí no está al revés, que ellos dicen que van a vender la divisa. ¿De dónde van a sacar la divisa? Pero no es que ellos pongan el Cadeca como antes a vender divisa. La divisa va a entrar. ¿Te van a dar dólares o te lo van a poner en una tarjeta? Cuando ellos permitan que la divisa, que se pueda comprar con dólares cash otra vez, ¿de dónde tú crees que va a venir ese dólar? Va a venir de Miami, va a venir de España, va a venir de las fuentes donde están todos los emigrados cubanos. Eso va a revitalizar un mercado interno de dólares. Lo va a hacer, porque lo va a hacer más potable. Actualmente eso no se puede hacer. Tú no puedes aparecerte en la tienda a comprar en dólares, tienes que hacer con la famosa tarjeta que tienes que recargarla. Ese requisito se va a quitar. ¿Sabes qué debe estar mirando? Que hay en Venezuela una economía paralela dolarizada y está salvando
al régimen de alguna Venezuela manera. lo está haciendo, pero en Venezuela nunca ha estado prohibido tener divisas, sencillamente. Y a propósito que tocaste Venezuela, Venezuela ha rebajado los envíos de petróleo a Cuba porque está buscando capitales. Es decir que la cosa no está tan fácil, no está tan fácil. Y se trata, y además se trata de planteamientos muy difíciles, porque por ejemplo en esa propia asamblea, Rodrigo Malmierca, ministro de Inversiones, ha dicho que los extranjeros, o sea, que se va a permitir inversión de capital extranjero en propiedades privadas o en la economía privada, que ellos no le llaman privada, algo completamente absurdo. ¿Qué es privado en Cuba? Un chinchal. Nadie tiene una inversión o una empresa de peso, que tenga un peso en la economía cubana, que sea un particular. Todo esto es, fíjate, financiero, mercantil, pero ellos siguen sin tocar la producción. No, aquello de que el socialismo, el comunismo son los medios de producción en manos del Estado. Ese es el error básico que ha habido en esa asamblea. Allí se está tratando de potenciar otra vez un muerto, que es la empresa socialista, y de hecho se están haciendo propuestas de que se hagan La empresa uniones. socialista es solo en el área de los servicios. Yo supongo que ellos están impulsando a las pequeñas y medianas empresas en la conversión de empresas no viables, estatales, para darle una mascarada de empresa privada, para ver si el capital extranjero muerde, y ni así. Porque ellos tuvieron una visita hace poco del PNUD, del presidente del PNUD en Cuba, que como dice, le hizo la pala a Cuba y dijo que Cuba tenía un ambiente propicio a la inversión extranjera, lo cual es falso completamente. Ellos dicen que no van a permitir los precios excesivos, ¿no? Y vuelve a usar la palabra, aunque los precios excesivos tengan fundamento económico. Veamos. De no permitir los precios abusivos, aunque tengan fundamento en la escasez, aunque tengan explicación técnica, y que sepamos que la verdadera solución es el incremento de la oferta, pero eso no está de un día para otro. Y entonces hay queja también de nuestro pueblo de precios abusivos, inacción a veces por parte de las autoridades en cuanto a la búsqueda de soluciones, justificación de que es por oferta y demanda y que no hay nada que hacer. Me disculpa que yo solo lo ponga a él, pero es que tiene Pero aspecto es que bodeguero, parece eso. mentira que ese hombre se diga a sí mismo ministro de Economía, cuando no es más que No te digo, yo conocí es un comisario político que desconoce las fuerzas del mercado. Y por supuesto que sí, que el mercado va a dictar los precios. en los años 50 algunos que manejaban un puesto de vianda tenían más prestancia y conocían con un lápiz, nada más tenían que tener un lápiz aquí en la oreja, mira, sabían sacar las cuentas mejor que ellos. Cuando regresemos, otras medidas anunciadas y además hay todo un falso optimismo. ¿Cuánto dicen ellos que va a crecer la economía cubana? Usted no se puede perder esto, ya volvemos. A ver, hablemos de todas, vamos a enumerar algunas de las medidas, Sergio, son muchas, ¿no? Pero a mí me llama la atención, vuelvo con el ministro, bueno, no, veo que no, que me tienen las medidas primero. Estimular el comercio electrónico, dice que van a hacer. Autorizar al Grupo Empresarial Correos de Cuba. Ahora Correos es un grupo empresarial, ¿no? Ya no es un organismo del Estado. Ya han dado forma corporativa a aparatos del Estado, a los ministerios. Ok. La importación, exportación, comercializar en el país productos ofertados por proveedores en el extranjero y nacionales bajo la modalidad de ventas en consignación e implementar un nuevo esquema de acceso y asignación de las divisas para las entidades estatales y mixtas. ¿Cómo se puede traducir esto? Bueno, eso al parecer, siendo todavía un pronunciamiento, no una regla, es que van a abrir el contacto con proveedores al mayoreo, o sea, de grandes warehouse y minoristas. No sé si esto es una invitación a firmas importantes que puedan montar venta de productos y también de materia prima. Eso ocurre en muchos países. Tú vas a República Dominicana y Carrefour, por ejemplo, tiene aquellos surtidos. Pudiera ser algo parecido. Por supuesto, nunca soñar con un Home Depot. A ver, ellos aquí en este otro, no voy a leerlo todo porque es muy aburrido, pero hablan de constituir empresas mixtas estatales y privadas. Mi pregunta es, ¿eso ya no existía o significa que van a permitirle por fin a nacionales, a personas jurídicas, tener empresas con el Estado? No, ¿solo seguirá siendo para extranjeros? No, este enjundia es un intento de salvar la falta de productividad de la empresa estatal. En marzo de este año, que fue el balance nacional del Ministerio de Economía, ahí se decretó y se discutió que 500 empresas estaban en bancarrota, no eran rentables.
Ahí se actualizaron 173 medidas para levantar la economía. Después hicieron otras 63 para levantar la agricultura. Y es la agricultura mala que hemos tenido. Por eso te digo que estos son pronunciamientos todos. Y si de verdad van a invitar algunas firmas extranjeras a que monten sistemas de distribución y venta al mayoreo en consignación, no han dicho cuáles van a ser. De Estados Unidos no serán. Ningún cubano en la isla va a poder ser copropietario con el Estado. Es tratar de revivir empresas que han fracasado con el sector privado, que sí es dinámico. ¿Y el exiliado de aquí podrá ser un...? No sabemos, ellos lo dicen solamente en las ferias Aquí, internacionales. porque hablan de medidas en la aduana, pero están hablando como de paquetes nada más, incrementar el límite de importación mediante envíos de 10 kilogramos a 20 kilogramos, disminuir el valor de kilogramos. O sea, aquí están hablando de golpear menos a los que envían cosas a Cuba, pero aquí hay gente enviando desde ladrillos en grandes cantidades. Ya no es solo la maletita, ¿eh? Sí, pero la sangría de las personas... Mira, hay muchos emprendedores. Si tú recuerdas, en el año 20 hubo una gran furia de repatriarse a Cuba. Hubo casi unos 37.000 cubanos enlistados para repatriarse. De hecho, la pobre cubanoamericana que está presa, está presa por haberse repatriado y haber asumido otra vez el imperio de la ley cubana. Porque tienes que renunciar a ellos. Yo he visto el documento. Es un documento donde tú te vas a coger nuevamente la soberanía. Renuncias a tu ciudadanía americana, etcétera. La gente muy loca. Porque muchos para comprar propiedades, porque sigue siendo en Cuba, no se permite que los extranjeros compren casas, etcétera. Entonces, no, para autocomprarse sus casas, conocí a algunos, ¿no? El ministro, vuelvo a él, ¿no? Simpático muchacho este, anuncia un 4% de crecimiento económico. A ver. Bueno. Podemos decir en este momento, podemos ratificar en este momento que existen las condiciones para poder alcanzar la meta de crecimiento económico que hemos proyectado en el plan de la economía para el 2022, que está en el entorno de un 4%. Wow. 22 ya. Es increíble, por ejemplo, y te repito, que en marzo de este año, en el balance nacional del Ministerio de Economía, hayan reconocido que el Producto Interno Bruto se desplomó en un 13%, y ese es un número de ellos. Algunos creen que es el 28%, y lo demuestra el estado en que está, por ejemplo, la Red Nacional Energética, a la cual no han podido solucionar, habiendo tenido en sus momentos capital y dinero. Ha habido una firma de 1.300 millones de dólares con una empresa rusa que se dedica a reparar termoeléctricas, y era la de Felton y Tallapiedra, iban a hacer, y ese acuerdo del 2016 nunca funcionó. Otro con Inglaterra de biomasa en Ciudad Ávila se firmó, se montó la fábrica y nunca echó a andar. ¿Y por qué no echó a andar? Porque la biomasa no es más que el consumo, por ejemplo, del bagazo de la caña, y no hubo zafra, no hubo materia prima, no hubo bagazo, es que no ha habido ni marabú que meterle a la biomasa. Ahora, es verdad lo que tú dices de que el tinte político de propaganda que tiene, ellos tratan de lucir, incluso el hecho de que él esté detrás de corbata. Como que se están recuperando. No, pero como si fueran un país normal, que ventila sus asuntos económicos con transparencia, de manera pública, pero los traiciona el tono. Es el tono de alguien que está regañando a la población porque se porta mal. No, y son y advirtiéndole que el espíritu revolucionario debe indicarte que tú no compres en el mercado negro, sino en el mercado oficial. Eso que tú dices es muy interesante, porque de dónde sale, y él no lo aclara, y quienes le pidieron al ministro de Economía que se autorizara la importación comercial al sector privado, que él dice que no es el momento todavía. ¿En qué momento están esperando? Y no explica cuál será el momento. Sin embargo, le quiere dar venta de consignación a capital extranjero de ventas mayoristas y minoristas. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo te digo que son de los más entreguistas que la enmienda Plat. Ah, no, eso garantizado. La enmienda Plat era una enmienda aparte de la Constitución. Esta gente en la Constitución del 76 incluyeron el nombre de la Unión Soviética en el preámbulo. Que eso ya más genuflexo, para usar el término que a ellos les gusta, no puede ser. Una parte quiero del tema de Cuba. Si alguien duda del talante con que vienen los legisladores de Petro en Colombia, basta ejemplificar con el comportamiento, yo diría que intolerante, con que interrumpieron el discurso de despedida de Iván Duque. Le gritaron asesino, cuánta cosa hay. Vamos a ver un momento de tantos. Precisamente han sido el narcotráfico, los cultivos de coca, la corrupción y los grupos armados ilegales los verdaderos enemigos y los culpables de los asesinatos de nuestros líderes sociales.
es una realidad. Es una realidad que nos llena de dolor. Como gobierno, actuamos ante esa realidad. Bueno, porque ellos acusan a Duque de ser el culpable de los asesinatos de estos líderes sociales, tenían las fotos delante, ¿no? Como el maestro de ceremonia, no sé si el Speaker of the House ahí de Colombia, les dijo, oiga, este no es silencio, senador, fulano, este no es el momento. Este montaje que tiene muy preocupado, yo escuché hoy en el día de hoy algunos analistas desde Colombia, muy preocupados porque esto es muy simbólico lo que ha ocurrido. Eso pasó en Venezuela. Sí, no, y esta es la forma que está debutando el gobierno de Petro. Es decir, sin respetar ninguna forma parlamentaria, lo que viene es este tipo de movimiento avasallador. Y Duque, la verdad que, como dice, pagó el pato porque, aunque haya sido alumno de Uribe, Duque es una persona como que estudió aquí en Estados Unidos, que tiene otras concepciones y de alguna manera no logró tener el puño firme que necesitaba Colombia. De hecho, es vergonzoso, y lo dicen los propios periodistas de puntería de Colombia, que Petro logró unir distintas facciones, que ellos le llaman eso dar mermelada. Así que ahí hay unos intereses económicos, menos Uribe, que es una pequeña fracción ahora de la oposición. Son el cuarto partido y fueron el primero. El resto de los otros partidos se han plegado y han coordinado con este hombre, con Petro, a ver qué es lo que va a salir de este experimento. Decía que es preocupante Colombia. Y otro concepto que en nuestros países es totalmente equivocado, la idea de la unidad. Estás rompiendo la unidad. Todos, el pueblo debe ser uno solo, que combata todos los males, etcétera. No. El concepto norteamericano es todo lo contrario. Debe haber oposición, debe haber una defensa de la minoría. Y de no solo, la minoría no es solo el blanco, el negro, el hispano, el judío, no. Las minorías son los que menos cantidad de representantes tienen en la Cámara. La defensa de esa minoría es la esencia de la filosofía política de este país, y por eso es tan distinto a los demás, ¿no? Y uno que viene de allí, ahora los entiende en la distancia, ¿no? Pero la verdad que nos pasaban ese gato de, este hombre está rompiendo, y le van a hacer eso es lo que están haciendo. El que se atreva a ir contra Petro es un traidor, es un apátrida, es un asesino. Sí, a robarse conceptos por ahí de vienen, patria, ¿no? Y van a convertir la asamblea en una asamblea popular de esquina, de gritería, y el que se atreve, y van a pasar las leyes que quieren pasar y van a cambiar la Constitución. Vienen con todo, ¿eh? Esto es una prueba que vienen con todo. No cambian. No cambian. No cambian, qué horror, ¿no? Nada, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros.